tal? Bienvenidos a otro episodio del show de María Pérez. El día de hoy quise invitar pues a un invitado especial. Él es abogado de inmigración, el abogado Jaime Díez, que también nos viene pues a platicar un poco de la situación que está pasando en el país. Abogado, bienvenido y gracias por estar aquí. Muchas gracias. Claro que sí, aquí estamos para darte lo que estamos viendo, los que estamos trabajando con migración, ¿verdad? Claro, quiero empezar con una pregunta muy directa, podríamos decir, porque hay mucha incertidumbre en el país por todo lo que está ocurriendo con las redadas de ICE. La pregunta es, ¿debemos de tener miedo al salir de casa? Mira, yo creo que sí es un miedo que está basado en una realidad, ¿verdad? Y más aquí para la gente que vive en la frontera. Y yo creo que todos los días sabemos de lugares que están llegando, ¿verdad? Que migración está llegando y eso es algo que nunca habíamos pasado, o sea, nunca habíamos pasado lo que todos los días alguien detenido llegando a negocios, hay negocios que están cerrando, ¿verdad? Yo vivo en Brownsville, te puedo decir que he visto muchos negocios que han cerrado, una porque la gente que estaba trabajando ahí ya no quisiera trabajar, tiene miedo, y los dueños tuvieron que cerrar, ¿verdad? Porque no hay, los clientes no están yendo a la pulga, no está yendo la gente a la pulga, a los centros de comercial, a las tiendas. Entonces, y está basado en una realidad, ¿verdad? Que estamos viendo que cada vez hay más redadas y el problema es que no están agarrando a gente que lleva aquí un día, llevan ya aquí 20 años y por años Exacto. han vivido una situación en la cual las reglas no permiten que puedan arreglar, aunque tengan esposos de aquí porque entraron ilegal o porque tuvieron tal problema. Entonces, por años llevan viviendo acá y por años nunca lo sabían en cierta forma. Ya se habían hecho la idea de que no iban a poder viajar para San Antonio, no iban a poder, iban a quedar aquí, pero no los iban a molestar, todos trabajaban sus propios negocios, dando algún servicio. Y ahora se ven que no solamente nunca van a tener papeles, pero de un día para otro pueden ser detenidos y enviados a un país que no conocen porque llevan aquí 20 años y toda su familia está aquí, ¿verdad? Entonces yo creo que eso sí está siendo una situación que yo nunca había visto y que la gente entonces, tiene una razón para tener una preocupación, ¿verdad? Bueno, usted como abogado de inmigración, que tiene muchos años en esto, ¿cómo ha cambiado la situación migratoria en Estados Unidos con esta nueva administración a comparación a otros años? Pues mira, es que nunca había visto, llevo haciendo 30 años de migración, o sea, siempre hemos visto que la gente que está indocumentada en este país está indocumentada porque las reglas no permiten que puedan arreglar. Entonces, mucha gente, es una de las primeras mentiras o una de las primeras cosas que la gente asume, que la gente no arregla porque no quiere arreglar, ¿verdad? Entonces, la gente no ha arreglado porque no puede arreglar, porque están casados con un ciudadano y entraron, por ejemplo, si entraron sin permiso, no pueden arreglar, tienen un castigo de 10 años. Entonces, la gente que quiere trabajar para un negocio, no hay negocios que quieres trabajar para un restaurante, quieres trabajar en el campo, es difícil conseguir. Entonces, mucha gente por años se vino para acá y se quedó, tiene familia. Ah, nunca aplicaban las leyes, entonces por años han estado trabajando sin documentos y ahora de repente llega una administración que empieza a enfocarse aplicar la ley en una forma que pues es la forma correcta de aplicarla en el sentido que es la ley, pero se le olvida una realidad, ¿verdad? Que quién es esta gente, ¿verdad? Y el hecho que no tenemos tanto presupuesto y cuál es el beneficio y por qué no hay una reforma migratoria. Ahora, en estos últimos días ha habido un cambio y una reforma. En el Congreso pasó una propuesta, ¿verdad? Que todo el mundo ha escuchado. Y esta todavía tiene mucho más dinero para aplicar las leyes de migración. Entonces, ¿qué es lo que yo saco de todo esto? Que lo que estamos viendo ahorita no va a parar en un futuro. Wow. En un futuro cercano, ¿verdad? Porque van a tener ahora probablemente 20 veces más presupuesto para aplicar las leyes, más oficiales, más lugares para detener a la gente. ¿Y qué es lo que va a hacer? Que la gente, ¿verdad? Que tiene familiares que no tienen documentos, pues mejor no salgas, quédate en casa, y yo voy y hago todo lo que tenga que hacer, pero pues eso va a disminuir de una forma considerable, ¿verdad? La gente que esté fuera en las calles. Hemos visto también la presencia de ICE en las cortes. Las personas se presentan y salen detenidos, incluyendo niños. ¿Por qué pasa esto, abogado? Mira, eso sí es algo que está pasando y que es muy importante que entendamos. La gente tiene
una notificación para ir a corte y esa gente tiene que ir a corte, porque si no vas a cortes, entonces te van a ordenar deportado. Lo que estamos viendo es que ha habido gente que está yendo a las cortes de migración y les están cerrando los casos. La corte, el gobierno, y a esa gente es la que está deteniendo migración. Entonces sí, yo he estado viendo en la corte a gente, ¿verdad?, que la están deteniendo en el momento, ¿verdad?, de que el juez dice, no, ya te vamos a cerrar el caso. Y esa es la gente que entonces está oyendo que no debería ir a corte. ¿Qué es lo que pasa con todo lo que está pasando? Pues que la gente, que haya tanta presión, que haya tanta angustia. Hay mucha gente que me está diciendo, ¿sabe qué? Yo mejor me voy a regresar a mi país, porque no es una forma de vivir. Entonces, dentro de todo lo que se está creando, mucha gente está tomando la opción de mejor me regreso a mi país, ¿verdad? Porque no es la forma de vivir. Entonces, es parte también de la psicología que usan, ¿verdad? De decir, no vayas a lugares porque están deteniendo, no ve a la corte porque te van a detener. Una persona me habló ahorita para decir, es que me van a detener. Le digo, no te van a detener, te van a detener si no vas a corte. Okay. Detienen a aquellos que tienen algún proceso que no estaba regular o alguna cosa así, pero es muy poco la gente que están deteniendo en las cortes, porque la idea de ir a la corte es que estás ya en un proceso para el cual deberías de continuar, ¿verdad? Al momento de que ICE se presente en la puerta de la casa de una persona, ¿qué derechos tienen los dueños de la casa? Sobre todo, pues tienen obligación de abrir la puerta a ICE. No tienen obligación de abrirle, a menos de que ICE tenga una orden de arresto, ¿verdad?, que por lo general no la tiene, ¿verdad? Nada más que la realidad es que si te llegan a un lugar y hay 20 agentes, la gente no sabe cómo actuar, ¿verdad? Entonces, por lo general van a dejar entrar a la gente porque no están intimidados en una situación difícil, ¿verdad? Entonces, veo que la realidad es que migración no tiene el derecho, ¿verdad?, de entrar a tu casa, pero si te toca la puerta y son agentes y los dejas entrar, pues entonces ya pueden hacer lo que quieran, ¿verdad? Y muchas veces la gente está intimidada por la situación y pues dice, mejor si coopero, ¿verdad?, me va a ir mejor, ¿verdad? Y ahorita lamentablemente yo creo que lo que yo le diría a la gente, si te detiene migración, primero que nada tienes que tomar una actitud proactiva, porque si no tienes documentos, tienes que ir a ver a una persona que sea abogado de migración, que tenga una reputación, ¿verdad? Que sea alguien que digas, yo he tenido muchos casos, he visto muchos casos en el último año de gente que aplicó para asilo. Y eso lo digo porque hay grupos que le dicen a la gente, aplique para asilo, le vamos a dar un permiso de trabajo. Lo primero que te quiero decir es que tú no puedes aplicar para asilo si llevas 20 años en Estados Unidos. Puedes aplicar, significa que te van a aceptar la aplicación, pero no vas a ganar el caso. Uno de los requerimientos de aplicar para asilo es que lo tienes que hacer afirmativamente, en el sentido de hacer una aplicación dentro del primer año de que estés en Estados Unidos. Entonces, una persona que aplica cuando lleva aquí 15 años, cuando lleva 20 años, porque un grupo le dice que puedes aplicar para asilo, a la hora que aplicas para asilo, no te va a llegar una cita para huellas y luego puedes aplicar para un permiso de trabajo. Entonces, al parecer, la gente que está haciendo estas aplicaciones dice, lo estoy aplicando para asilo. Segunda, me mandaron sacar huellas, no hubo ningún problema y me llegó un permiso, le llegó un permiso a un amigo. Lo que no se dan cuenta es que esa aplicación va a ser negada eventualmente, ¿verdad? Porque no tenía las bases, no estaba ni en el tiempo. Segunda, tu razón para estar aquí es diferente a la aplicación de un asilo. Y el que te hayan dado un permiso de trabajo no significa que te aprobaron el caso. Entonces, yo he visto muchos casos de gente que aplicó y que todavía, aun cuando ya saben que no es, todavía hay grupos que les están prometiendo, les están vendiendo esa idea, ¿verdad? Y eso es algo que es, primero te estás poniendo a la disposición de migración, segunda, no van a aprobar ese caso, definitivamente te puedo decir que no se lo van a aprobar. En Estados Unidos, a nivel de aplicaciones, ha habido un incremento exponencial porque la gente la está usando la aplicación de asilo, especialmente gente de México, para conseguir permisos de trabajo, como si fuera una forma de poder. Y lo que está haciendo migración ahorita es la gente que está en proceso, que metió aplicaciones, tienen direcciones. Esa es la gente que está yendo a buscar. Y son gente que en el momento que las encuentran, las ponen en un proceso de deportación, les cancelan el proceso porque no califican por el hecho de que no lo aplicaron en el primer año.
Y esa gente es la que se ha dejado llevar por gente que le ha hecho aplicaciones que son fraudulentas, que les cobran cantidades que son increíbles. Y cuando llegan con una persona que sabe lo que está haciendo, le dices que no calificas, que dicen, es que yo tengo un amigo que ya consiguió el permiso de trabajo. Bueno, tienes un amigo que ya consiguió el permiso de trabajo, pero lo consiguió en una forma que le va a causar más problemas de los que tiene. Entonces, la gente tiene que ser proactiva. Primero, no hacer aplicaciones que no tienen fondo. Si alguien te dice que va a costar $20,000, nada cuesta $20,000, es un fraude. Segunda, ve a ver a una persona para que te diga cuál es tu situación. Yo llevo aquí 20 años, tengo hijos que son ciudadanos americanos, entré ilegalmente, mi esposa es mexicana. ¿Qué pasaría? ¿Qué puedo hacer? Bueno, en un caso de este que te acabo de decir, si tú entraste a los Estados Unidos, aun cuando hayas entrado con visa, si tus hijos son menores de 21 años y tu esposa es mexicana, no puedes arreglar. Hasta que no tuviera 21 años tu hijo, aún siendo que te llevas aquí 20 años sin haber salido, pero tu última entrada fue. La mayoría de la gente que está en esa situación, ¿qué es lo que les recomendaría yo? Tienes un proceso con migración, te detiene migración, pide una audiencia con un juez. ¿Para qué? Para que puedas aplicar para lo que se llama cancelación de deportación. Ten a tu familia con instrucciones, si me detienen voy a ver al abogado tal que me va a ayudar a salir con una fianza y entonces hacemos el proceso de cancelación. Un proceso en corto ahorita se va a llevar probablemente 3 años y si estás fuera pues no lo puedes esperar los 3 años. En esos 3 años tu hijo va a cumplir 21 y vamos a poderte arreglar. Entonces, es ir a ver a un abogado, saber cuál es mi situación actual. Y si muchas veces ese abogado te dice, tu situación actual no hay nada que pueda hacer, a menos de que te detenga migración, podemos pelearlo bajo créele, porque el abogado que te está diciendo no tiene ningún interés. Si tuviera interés en obtenerte un caso, te diría, vamos a hacer algo, págame tanto. Si te está diciendo que no hay nada que se pueda hacer, a menos que te detengan, y si te detienen, ven a verme y aplico para eso, es que te está diciendo la verdad. Claro. Ahora, hay gente que tiene, por ejemplo, DACA, que se casó con un ciudadano americano ahora y que no ha cambiado su estatus, porque piensa que DACA es algo que debería de continuar. No, es una persona que si ya se casó con un ciudadano americano debería de buscar cómo solucionar eso. Claro. Pero todo es la falta de miedo o a veces falta de darle la prioridad a algo porque ya estabas bien. Pero hoy en día estamos viendo que ya es una prioridad ir a ver a un abogado de migración, saber cuál es tu situación y tener una idea qué es lo que mi situación legal en Estados Unidos si es que me llegara a detener migración. Hay gente que la han detenido en el puente y que la han deportado, que le dicen estás castigado por 5 años y regresaron a Estados Unidos. ¿Qué es lo que va a pasar con una persona esa si la detiene migración? No hay nada que puedas hacer por él para ayudarlo, porque ya tiene una orden de deportación. Sí. Probablemente le van a dar un cargo criminal y probablemente después de que sirva un tiempo en la cárcel, lo van a regresar a México. ¿Piensa usted, de acuerdo a lo que nos está mencionando, piensa que ahora será mucho más difícil arreglar nuestro estatus migratorio? Sí, definitivamente, sí, claro. Va a ser mucho más difícil arreglar el estatus migratorio. Mira, estamos viendo que ir hasta las citas aplicas para naturalización. Una de las cosas que hemos estado platicando mucho, es que quieren empezar un proceso de naturalizar a la gente y un proceso de ser revisar mejor las aplicaciones de cómo emigraste a Estados Unidos. Tú vas a una cita de naturalización en la cual estás preocupado porque si sé a las preguntas en inglés, si sé suficiente inglés. ¿Y qué es lo que pasa? A la hora que llegas a la cita, no te empiezan a hacer preguntas de eso, te empiezan a hacer, oiga, ¿se acuerda usted cuando emigró si tenía una visa? Sí me acuerdo. Y cuando sacó la visa, ¿dijo usted que su esposo o que su esposa era ciudadano americano? Le dices, no, yo no le dije nada, no le dije absolutamente nada de que era. Usted dijo una mentira, usted necesitaba un perdón. Y entonces sale la persona de la cita, no solamente, no aprobando la cita, pero con una carta diciendo que usted ni siquiera debió de haber emigrado a Estados Unidos, que usted no es residente. ¿Y por qué sale eso? Porque no tenía representación correcta, las preguntas que le hicieron, no entendió las preguntas, y entonces no solamente no calificas para la ciudadanía, sino que ahora te encuentras en una situación que te pueden deportar. Eso no lo veíamos que pasara antes. Claro. La gente, el proceso de naturalización, sacaron que el presidente le quiere quitar la ciudadanía a la gente. Para empezar, hay que tomarlo como es. No puede quitar la ciudadanía a nadie que ya se hizo ciudadano,
a menos de que tuviera una razón. ¿Quién puede naturalizar? Una gente que cuando emigró, cuando sacó la ciudadanía, no dijo algo que hubiera traído como consecuencia que hubiera cometido un crimen. Puedo darte un ejemplo. Una gente que había cometido un crimen que no salió, que cuando le hicieron la pregunta no lo dijo y no se dieron cuenta. Pero fuera de eso, que no es más que un porcentaje minuto, la otra gente que tiene un certificado de ciudadanía no le pueden quitar la ciudadanía. Entonces mucha gente dice que me van a quitar la ciudadanía, no se la van a quitar. Eso es lo mismo que dijo el presidente ahora, que la gente que había nacido de un papá o una mamá que fuera indocumentado ya no iba a tener la ciudadanía, y que la Suprema Corte había apoyado al presidente. Primero que nada vamos a entender lo que dijo el presidente, lo que dijo la Suprema Corte. La Suprema Corte no dijo que la propuesta del presidente es constitucional. O sea, lo que significa es que hoy en día, si tu hijo nace aquí en Brownsville, o en el Río Grande, o en Mission, y tú eres un indocumentado, va a tener la ciudadanía. Lo que dijo la Suprema Corte es que las decisiones de una corte de suspender la implementación a nivel nacional, una propuesta del presidente, tienen que ser más limitadas, que no pueden hacer ese tipo de decisiones sin que haya ciertos elementos en un caso. ¿Por qué? Porque lo que estaba pasando es que, y eso pasó en DACA y pasaba en muchas otras, que un juez federal ponía una suspensión a nivel nacional de una propuesta, y eso hacía que básicamente no pudiéramos hacer muchas cosas los presidentes de los dos lados. Pasó con DACA cuando hicieron la demanda en Brownsville, ¿verdad? Que se suspendió a nivel nacional. Entonces, pero eso no significa que la Corte Suprema dijo que está el presidente actuando legalmente cuando quiere suspender que la ciudadanía para los... Entonces, eso sigue funcionando. Entonces, la gente dice, mucha gente tiene miedo, es que mis hijos nacieron y le van a quitar la ciudadanía. Una persona que ya tiene la ciudadanía, no es tan fácil quitar la ciudadanía. Si tú naciste en Estados Unidos y se llegara a determinar en 5 años que la posición del presidente es correcta, no significa que le van a quitar la ciudadanía a usted, ¿verdad? Entonces yo creo que la gente está muy preocupada. Es que mi hijo nació en una situación, le van a quitar la ciudadanía. Digo, señor, no le van a quitar la ciudadanía a su hijo. O sea, legalmente no lo pueden hacer, ni el presidente puede hacerlo. Es una cosa que no va a pasar. Yo creo que el miedo que se ha implementado dentro de la comunidad es debido a que la presencia de ICE se ha visto en escuelas, tratando de entrar a estadios, a iglesias, a muchos lugares públicos, sin avisar, obviamente. Entonces, pienso que ese miedo ya está muy elevado dentro de la comunidad. También hemos recibido, incluso tengo un mensaje de una persona que me dice, soy una persona naturalizada, debo de cargar mi pasaporte conmigo, ¿qué debo de cargar? ¿Qué si me paran en la calle? O sea, ¿qué es lo que usted le recomienda a la gente? Mira, digo, no tienes que cargar los documentos, por ejemplo, si estás corriendo y no tienes que... Por lo general uno carga documentos porque anda en un carro y tiene que tener un ID para poder manejar el carro, una licencia. La licencia es prueba de que estás legalmente, no tienes que cargar tu certificado, ¿ok? Entonces, a esa gente le dirán, no tienes que cargar el certificado, con que tengas tu licencia y estés manejando, y esa va a darle una a migración de que estás correctamente aquí en Estados Unidos. Ahora eso significa que no, probablemente yo tendría copia de mis documentos en mi teléfono, ¿verdad? Alguna cosa así, ¿verdad? Para que una foto, para que sabe aquí estoy. Porque, por ejemplo, si te llegaran a preguntar pasando Falfurrias, si te preguntan, ¿usted es ciudadano americano? Y le vas a contestar sí, ¿verdad? Y si te llegara a preguntar al oficial, bueno, ¿y usted dónde nació? En México. Entonces va a decir, bueno, ¿cómo usted es ciudadano americano? Y si nació, pues soy naturalizado. Bueno, pues pueden pasar para adentro, pueden sacar tus huellas, va a salir que eres un residente, que eres un ciudadano. Entonces, ese tipo de situaciones, pues podrías traer el documento, pero si lo tienes, no traer el documento, sí, porque esos documentos son caros. O sea, ese documento, si lo pierdes, te va a costar como $600 recuperarlo, ¿verdad? Es lo que vale ahorita un reemplazo de certificado, y no es necesario tenerlo. Con el ID debe ser suficiente, ¿verdad? Y entonces yo te diría que va a haber esos casos que oyes que alguien detuvieron que era americano y que no lo dejaron hablar pero yo creo que esos van a ser casos que no van a ser la regla, sino que va a ser la excepción, y la gente no debe tener eso, una preocupación por eso. ¿Qué va a pasar, abogado, con la gente que ya tiene muchos años de estar en este trámite, en este proceso de arreglar su estatus migratorio? ¿Qué va a pasar con ellos ahora que está el presidente Trump? Eso no va a cambiar, pero mucha gente, por ejemplo, mucha gente que tiene una petición por un hermano hace 15 años, esa petición tiene ahorita el año 2000, son 15 años, sería el 2010. Una persona que está en una lista de espera por su hermano, ahorita están inmigrando los que metieron las peticiones en 2000. Entonces, a esa persona actual le faltan como 20 años más de esperar
para que el lugar que metió su hermano, y mientras está ese lugar no tiene un estatus, entonces esa persona no está legalmente en Estados Unidos. Las peticiones de un hermano son peticiones que se tardan muchísimo tiempo. Entonces toda la gente, ahora si tienes una petición que tu esposo es ciudadano y la acabas de meter y está tardando 6, 7 meses, es el periodo normal que se está tardando una aplicación de eso. Nada más que a la hora que vayas a la cita, sí es importante tratar de tener una representación de alguien que te pueda ayudar, para que entonces cuando vayas a la cita, la persona que te esté tomando la entrevista haga preguntas que está dentro de lo que te puede preguntar. Una cosa que veo muy seguido es, por ejemplo, hay gente que se espera que sus hijos cumplan 21, entró legalmente, y a la hora que van a la cita de inmigración, les empiezan a hacer preguntas de que si alguna vez ellos dijeron mentiras cuando hicieron una aplicación de visa, que no dijeron que sus hijos eran ciudadanos. Y la verdad, si te pones a pensar, si tú hiciste una aplicación de visa hace 30 años, yo no creo que ni te acuerdes qué fue lo que te preguntaron. Exacto. ¿Verdad? Porque es una forma, probablemente vas a asumir que me preguntaron cuál era mi nombre y dónde había nacido, ¿verdad? Porque eso es lo que una forma, ¿no? Hasta las preguntas específicas no me acuerdo, ¿verdad? Entonces, si la gente, por ejemplo, estaba viviendo en México y tenía hijos que habían nacido aquí en Estados Unidos cuando ya aplicó para la visa, pero él vivía en México, él podía calificar para la visa. ¿Por qué? Porque para calificar para la visa tienes que demostrar que vives en México y que tienes arraigo ya. En ese entonces la persona no tenía ningún interés ni ninguna intención de venirse. Entonces, el hecho que hubiera tenido hijos en sí no es una razón suficiente para que no le hubieran dado la visa o que haya dicho una mentira. Entonces tendrías que ver la forma para ver si en la forma específicamente le preguntaron, ¿usted tuvo hijos en Estados Unidos? Probablemente no se lo preguntaron. Entonces la gente va a la cita, le empiezan a hacer preguntas. Luego, si has tenido 2 visas, la forma era diferente que te preguntaban en la primera a la otra. Entonces van a estas citas con una persona o no van con una persona que los represente, y el oficial empieza a hacer preguntas y la persona dice, ¿sabe qué? Creo que no puse. ¿La verdad que no puso? No, yo creo que la verdad no puse que mis hijos eran ciudadanos. Entonces usted dijo una mentira. Bueno, pues yo creo que sí, ¿verdad? Les hacen firmar una hoja y les dicen, meta un perdón. El problema, primero, es que no dijo una mentira. O sea, le pusieron palabras en la boca. Él accedió a estar de acuerdo en algo que pensó que le iba a beneficiar. Para pedir un perdón, tienes que pedir el perdón a favor de un esposo ciudadano o residente, o papás ciudadanos o residentes. Si eres una persona de primera generación de hijos que nacieron en Estados Unidos, no vas a tener un esposo residente ciudadano, ni papás. Lo que significa es que eres inelegible para el resto de tu vida para una residencia. Entonces, tú esperaste tanto tiempo, el oficial te hizo preguntas que estaban fuera de contexto y que contestaste tú para decirle que sí, para poder decir, bueno, estoy ayudando, cooperando, y ahora acaba que nunca vas a poder emigrar a Estados Unidos porque dicen que dijiste una mentira, que tú te pones a pensar, es que yo nunca dije una mentira, yo vivía en México, yo trabajaba en una maquiladora, apliqué para la visa y me la dieron porque calificaba, posteriormente me decidí venir para acá, ¿verdad? Pero ya fue en un tiempo futuro. Entonces ahí es donde la gente tiene que darse cuenta que migración, a veces te tocan oficiales que no están buscando darte el beneficio que es sacar la residencia, sino te están buscando cómo voy a negar ese caso. Y entonces negar ese caso hoy en día es muy común para papás que son de hijos migrantes, de hijos que nacieron en Estados Unidos, es buscar una razón para que sean inelegibles y luego decirles, sabes que no calificas para un perdón porque no tienes el esposo. Claro. Y eso es lo que hace que la gente, entonces, otra de las cosas que ha cambiado. Hoy en día tienes que ir con un abogado. Tienes que ir con alguien que en realidad sepa las preguntas y por qué te las están preguntando, para que entonces no tengas un problema en el cual acabes en un proceso de deportación y siendo deportado. Y creo que lo mejor es, como dice usted, que se asesoren con un abogado de inmigración, porque también en redes sociales hay realidades, pero también hay muchas mentiras. De acuerdo a su experiencia, ¿cuál es una de las mentiras más grandes que están diciendo ahorita en redes sociales sobre el tema de inmigración y las redadas? Mira, ya te dije, bueno, uno de los que siguen los permisos de asilo. Otra de las cosas que he oído, y eso ya expliqué por qué no son válidos. Otra de las cosas que he oído es que la gente, si eres residente, te pueden quitar la residencia cuando regreses del país. Eso no es cierto. Si tú eres residente legal y sales del país, por decir algo, fuiste a Monterrey, fuiste a Tampico, y estuviste ahí 2 semanas, 3, 4 semanas, y vienes de regreso,
te van a dejar entrar. Si te llegaron a haber perdido la cartera cuando estabas fuera de Estados Unidos, vas a tener que llegar al puente, decir que eres residente legal. A lo mucho te van a hacer pagar por un replacement, que es un reemplazo. Van a checar tus huellas, va a salir que eres residente legal. Entonces, la gente que tiene preocupación para salir del país es cualquier residente legal que haya tenido un arresto. Okay. Y ese arresto pudiera resultar en que pudieran ponerlo en un proceso de deportación. Pero si usted no ha sido arrestada y no ha tenido nada, y nada más va a salir de vacaciones, vaya de vacaciones, no tenga ningún problema, ninguna pendiente, porque mucha gente está pensando que si les pueden quitar como les quitaban a uno la visa, ¿verdad? Que llegabas al puente y el oficial decía, usted no va a pasar, deme la visa, y se la cancelaba. Un oficial de migración en el puente no tiene la autoridad ni el poder para poderte cancelar la residencia como lo tenía para poderte cancelar la visa. Una visa no es un derecho, una visa es un permiso para entrar. Y si el oficial te lo quiere cancelar porque dice que vives en Estados Unidos y no vive en Estados Unidos, él no te tiene que probar que tú vives en Estados Unidos, no vas a cancelar la visa. ¿Cuál sería tu solución a ese problema? Volver a aplicar para una visa. Probablemente no te la van a dar porque van a creer que el oficial, su decisión fue una decisión que estaba basada en algo que él sentía que era lo correcto y van a decir que no es cierto. Pero una residencia no te la puede quitar nada más. Te tendría que mandar con un juez. Y si vas con un juez, va a decir el juez, bueno, pues ¿cuál es la base? No hay ninguna base de cancelaría el caso. Claro. Entonces, pero la gente no está yendo. Ahora, si tú has tenido un problema con migración o con la ley y eres residente, te recomiendo que antes de salir del país vayas a ver cómo se da migración cuenta. A la hora que pasan tu tarjeta, pasan por tus huellas y si tus huellas ha tenido un problema, va a salir que hace 20 años tuviste un arresto, que te encontraron culpable y entonces ahí es donde la gente pudiera entonces estar puesta en un proceso de deportación y esa es la gente que se tiene que preocupar, pero me imagino que la mayoría de la gente no ha tenido problemas. Ahora, un ticket de carro no es un arresto. Entonces mucha gente dice que yo tengo muchos tickets, bueno, pues que eso no te van a poner en proceso de deportación. La gente que ha tenido un robo en una tienda, gente que ha tenido problemas con drogas, esa gente es la que tiene que ver a alguien para ver si existe una razón por la cual la puedan poner en proceso de deportación. Y finalmente la forma de poder dejar de ser residente es aplicar para la naturalización. ¿ICE te puede detener en una parada de tráfico, en una infracción de tráfico? Pues ICE te puede parar una vez que te para un policía. El oficial puede llamarle a migración. ¿Y cómo lo hacen? Pues te paran y no tienen licencia. Okay. Entonces migración está atrás de ellos y vienen y preguntan y no tienes papeles. ¿Verdad? Porque la gente que no tiene, hoy en día tener una licencia en Texas significa que tienes un estatus. Y al no tener licencia, pues automáticamente les estás diciendo a la gente que no tiene. Sí lo puede hacer. ¿Cuál es el mejor consejo que usted le puede dar hoy a la comunidad inmigrante que está viviendo con miedo aquí en el país? Pues que mira, es como cualquier cosa. Puedes hacer dos cosas. Una, pretender que no está, que la gente no lo está haciendo porque no está saliendo y está oyendo de historias y está muy preocupada. O hacer algo proactivo como lo que te estoy diciendo. Sal a buscar a alguien, ve cuál es tu situación legal, sé qué tienes que hacer en el momento que me detengan. Si me detienen, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tener un plan, tengo que tener un familiar. ¿Qué es lo que le pasa a la gente cuando la detienen? Para empezar, no hay una comunicación de ellos con la familia. Pueden pasar a veces hasta 2 o 3 días en el cual no saben nada. Pero tú ya sabías con tu esposo, con tu papá, mira, hijo, si me llega a detener migración, vayan a ver al abogado que ya nos explicó que mi situación es, ahorita no puedo hacer nada, pero sí puedo pelear mi caso por la cancelación. Vayan a verlo. Yo no voy a firmar. Por lo general, yo no estoy oyendo de casos de gente que migración agarre y los aviente a México o al país. Por lo México, porque México es fácil aventarlos. A Guatemala no, porque tienes que subir un avión, ¿verdad? Pero los regresen a México, a menos de que la persona acepte ir, ¿verdad? O que tenga una orden de deportación. Entonces ahí es importante, si vas a ver a un abogado y le dices, ¿sabes qué? Me quitaron la visa y a la hora que me quitaron la visa me dijeron que estaba castigado por 5 años. Yo sacaría las huellas, pero esa persona fue deportada en el puente. Entonces esa persona, si la detiene inmigración, no va a tener la posibilidad de ir con un juez, lo van a regresar a México. Entonces tú ya sabes que si tu papá es una de esas personas, o le van a dar cargos criminales por haber regresado ilegalmente a Estados Unidos. Entonces si lo sabes desde antes, sabes que tu papá no va a poder arreglar y probablemente va a estar en México o va a estar en una corte federal, o ya se fue porque determinó que no valía la pena tener ese tipo. Una persona que entra ilegalmente después de haber sido deportada
depende de su historial, pudieras tener cárcel hasta 20 años de cárcel. O sea, son consecuencias en realidad muy, muy, muy grandes. Entonces, la gente tiene que tomar la iniciativa de saber dónde está, saber cuál es el plan. Digo, mucha gente que tiene hijos chiquitos, que los papás los dos son indocumentados, tener una persona que pueda tener acceso a los niños en el sentido que si llegara a pasar algo, ellos pudieran contar que esa persona pues, se lo regresara, que esa persona actuara como ellos, que tenga acceso a sus cuentas de banco, ¿verdad? Una persona que tenga la firma de la cuenta, ¿verdad? Para que si tienen algún problema, ellos puedan accesar su dinero, porque una vez que estás detenido no te van a dejar hacer nada de esas cosas. Entonces yo creo que eso es el consejo que más le diría a la gente, que es el momento ahorita de no pretender que no está pasando nada, no saliendo de la casa, es ir a ver algo, saber cuál es tu situación real en Estados Unidos y luego tomar una decisión, si vale la pena, porque yo creo que esto no va a mejorar, como te estaba diciendo, el presidente ayer va a firmar el día de hoy una ley que va a incrementar como 30 veces más la capacidad del gobierno para poder aplicar la ley de migración. Van a contratar más jueces, van a contratar más oficiales de migración, más lugares más para que la gente sea detenida. Entonces la situación yo no veo que se vaya a mejorar en un futuro cercano, ¿verdad? Tengo muchas amistades que son dreamers también y en estos momentos están viviendo con temor. ¿Qué va a pasar con los dreamers? ¿Qué recomendaciones les da? Mira, los dreamers, ahí es donde también les recomiendo que esos dreamers, si están casados con alguien que se haya ciudadano americano, vean la posibilidad de cambiarlo, ¿verdad? Todavía ese caso no está, todavía el juez federal que tiene el caso, que es un juez de Brownsville, tiene que emitir una decisión sobre la legalidad del programa, que todavía no se ha llegado a eso. Y esa decisión todavía tiene que ser apelable. Entonces todavía falta, yo creo que algo de tiempo para que el programa sea determinado que no es legal o sea cancelado. Pero es un programa que en realidad, si tú llevas aquí mucho tiempo y estás casado con un ciudadano, deberías de empezar a ver cuáles otras opciones tienes, ¿verdad? Para poder cambiar del Dreamer, que es un programa de cada 2 años te dan un permiso, a una residencia. Y entonces ahí yo recomendaría a los que están en esa situación que empiecen a buscar. Algunos de ellos puede que hasta ya tengan hijos que van a cumplir 21 años, ¿verdad? Porque ya el programa ya lleva tantos años. Claro. ¿Con qué palabras nos deja a nuestra comunidad? Y por supuesto la invitación a la gente que nos está viendo, que si tiene alguna pregunta, alguna duda acerca del tema de inmigración, déjenosla en los comentarios para que también podamos tenerlo a usted de regreso y nos pueda ayudar a contestar estas preguntas que la gente tiene. Pero para cerrar esta entrevista, ¿con qué palabras nos deja a toda nuestra audiencia? Mira, yo creo que son épocas muy difíciles porque estamos hablando que nunca habíamos sentido estamos hablando de familias que tienen 1, 2 o 3 o 4 miembros que no son de aquí y tienen otra parte que son de aquí y tenemos amigos, entonces estamos muy preocupados, ¿verdad? Muy preocupados de cuánto y hasta cuándo va a llegar esto. Entonces, yo lo que le digo a la gente primero es que en realidad es un momento para tomar ustedes la iniciativa de ver su situación real, y basado en eso tomar decisiones que vayan a lo mejor para su familia, ¿verdad? O sea, y ser real, o sea, si una persona te dice, mira, tu esposo ya fue deportado, tu esposo está aquí en Estados Unidos, la posibilidad de que si lo detienen, no solo es que lo deporten, pero que vaya a la cárcel. Bueno, entonces tienes que tomar una decisión. En realidad vale la pena que mi esposo esté en la cárcel 3, 4 años, o mejor vamos a hacer un plan que es, mejor nos regresamos a México, porque esa es la realidad. Hay mucha gente que se ha estado autodeportando, ¿no? Tomando decisiones de que básicamente es que no vale la pena vivir en una situación así. Entonces yo creo que son momentos en los cuales te das cuenta que esto no va a cambiar. También no creo que sea la vida de alguien estar metido en la cárcel o metido en la casa de alguien todo el tiempo. Entonces, pero son decisiones que la gente quiere que tomar. Mi idea cuando me invitan a un programa es hablar con la gente y decirle la realidad, que eso es lo que a veces no oyen, ¿no? Porque nadie les dice la realidad, hasta la misma gente. Son leyes tan complicadas y leyes que dicen, bueno, es que si está casado con una americana, ¿por qué no arregla? No ha de querer arreglar, no quiere hacer las cosas bien. Bueno, le quiero decir a la gente, es que el problema es que hay mucha ignorancia de por qué la gente no arregla. Y entonces
la idea mía es decirle, mira, si entraste legalmente y tienes una visa, el trámite hay que hacerlo porque ahorita no es una opción, es una necesidad. Entonces, si eres una persona de esa, poder hacerlo. Pero si no entraste legalmente, estás casado con un ciudadano americano, pues no va a ser tan fácil. No necesariamente vas a poder arreglar. Y todos los que iban a cerrar el puente dijeron que iban a cerrar los puentes. No es cierto que lo van a cerrar. De que van a haber más revisiones, sí. Si eres residente, no es cierto que no te van a detener. Si tu papá es indocumentado y nace ahorita aquí en Estados Unidos, tu hijo va a seguir siendo ciudadano americano. Entonces, toda esa cosa, de tener la oportunidad de explicar a la gente que hay cosas que sí son reales y otras que no son reales para que ellos puedan entonces, dentro de sus propias decisiones, tomar la decisión que más les convenga, pero son ustedes los que tienen que tomar esa decisión de qué es lo que vamos a hacer. Y pues mientras tanto, si me invitas, con mucho gusto vengo y les platico y les digo qué es lo que estoy viendo. Pero sí, yo te digo que nunca había visto la situación tan lamentable. Es que me suena el teléfono, probablemente está el que me está hablando para decirme, oye, me pasó esto, necesito ayuda, y todas son emergencias, ¿verdad? No son, ¿por qué? Porque cuando detienen a tu esposo, cuando detienen a tu mamá, a tu papá, a tu hijo, y no sabes nada de ellos, y luego no sabes si los van a regresar a Matamoros o los van a regresar a Reynosa, porque hemos visto de casos que están deportando a la gente a Chiapas. Entonces sale al aeropuerto, lo detienen y los vuelan a Chiapas. Entonces, otra cosa que le dijo la gente, mucha gente no tiene más que su teléfono. Entonces, hay que memorizar un teléfono, hay que tener un email, porque si te mandan sin teléfono y no tienes, entonces de repente estás en un lugar que no conoces a nadie y que no hay forma de comunicarte porque no te acuerdas del teléfono, porque no lo tienes más que en tu teléfono. Y hoy en día hay muchísima gente que no se acuerda, no sabe ni un teléfono porque todos los teléfonos los tiene guardados en una de esas. Entonces regresamos a que sí es muy importante que la gente planee y que tenga memorizado un teléfono por si llega a estar en una situación, o un email, saber dónde van a estar, ¿verdad? Abogado, por último, para más información, las personas que se quieran asesorar, ¿cómo se pueden contactar con usted, con su oficina y dónde están ubicados? No nada más si están aquí en el Valle de Texas, también si tienen preguntas de donde quiera que nos esté viendo, ¿cómo se pueden comunicar? Mira, mi email es muy sencillo, es Jaime M10, 10 es con E, ¿verdad? 1@gmail.com. Mucha gente me puede mandar un email, yo les puedo contestar, ¿verdad? Ya sea, bueno, ven a la oficina o no puedo hacer nada. Me pueden hablar por mi teléfono, es 956-544-3565. Y tenemos una oficina en Bradley, una oficina en Weslaco, una oficina en Pasadena. Y estamos a las órdenes, ¿verdad?, de cualquier gente y de cualquier pregunta que tenga la gente. Hay que tener un poquito de paciencia porque en realidad ahorita no hay, hay no hay tantas horas en el día para ver todo lo que está pasando. Claro. Pero yo creo que sí es una época en la cual vale la pena tomarse el tiempo y yo espero, yo creo que todo eventualmente al final va a haber una luz. La luz va a ser que en el momento que se den cuenta del daño que han causado, ¿verdad?, con tantas redadas y con todos los restaurantes y todo lo que esto se lleva a tiempo, pero te puedo decir, la construcción, no hay gente que esté construyendo, pasa las obras y están vacías las obras. En los campos también, las personas ya no querían ir. No quieren ir, ¿por qué? Porque no estás hablando de que te van a dar un ticket, te van a mandar de regreso a un lugar que no has estado en 20 años. Exacto. Entonces, la consecuencia es severa. Entonces, la gente por eso no va a ir, ¿verdad?, mientras tenga esa consecuencia, ¿verdad? Es como si te metieras al mar y la probabilidad de que te vayan a comer un tiburón, ¿verdad?, pues es altísima, pues nadie se mete al mar, hasta que no haya una solución a esa situación. Exacto. Entonces yo creo que se van a dar cuenta eventualmente de eso, pero mientras tanto, pues las familias van a mantenerse unidas y no perder un miembro de la familia, ¿verdad?, yéndose deportándolo de un día para otro, ¿verdad?, sin darse cuenta de que primero tenemos que reformar las leyes. Espero que esto haga que eventualmente el Congreso diga, bueno, tenemos que hacer una reforma migratoria, determinar quién está aquí, y mucha de la gente que está aquí debería de permanecer aquí. Una, porque los hemos dejado por toda la vida, y segunda, porque tienen familiares acá, tienen esposos, tienen hijos, claro, que son ciudadanos americanos, y yo creo que como país estamos mejores uniendo a esas familias que deportándolas y luego si regresan metiéndolos a la cárcel. Totalmente de acuerdo con usted. Muchas gracias, abogado, claro, por esa información, y una vez más la invitación a que pues nos deje en sus comentarios cualquier pregunta o duda que tenga en cuanto al tema de inmigración. Muchas gracias por acompañarme y pues pendientes a otro episodio del show de María Pérez. Hasta la próxima.